El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. También la señora Paola Alejandra Moncayo Pazmiño se ha despertado y manda un saludo a los contertulios. Qué bueno que esté en sintonía. Abrazos, ñañita. Qué bueno que esté en sintonía. Buenos días al doctor Marcelo Espinel. Él visita hoy mismo nuestra mesa de trabajo. Es director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y es la cabeza de esta iniciativa denominada el Observatorio Legislativo, que regularmente hace un trabajo redundo de observación respecto de las actividades del Parlamento ecuatoriano. Doctor, bienvenido, buenos días. Bienvenido, doctor. Fabricio, buenos días. Alexis, buenos días. Y muy buenos días a toda la audiencia. Le hemos invitado a Marcelo Espinel porque, claro, ayer la Asamblea Legislativa inició con el segundo receso constitucional de este año y es el momento de los balances. A diferencia del receso anterior, este receso da cuenta, pues, y nos deja en la mesa de discusión algunos episodios ocurridos desde la última semana de febrero y luego marzo, con la destitución del presidente de la legislatura, José Serrano, la elección de la presidenta Elizabeth Cabezas, el desarrollo de algunos juicios políticos y la gestión legislativa. ¿Qué dice el balance del observatorio que usted lidera, doctor? Bueno, nos tocó un balance un poco fuera de lo común, en el sentido de que generalmente este balance siempre lo hacemos el 14 de mayo de cada año. Y precisamente por lo que tú mencionas, pues la Asamblea Nacional decidió presentar un balance de los 150 días de la gestión frente al Parlamento de Elizabeth Cabezas. Debemos reiterar que esta ha sido una asamblea bastante atípica si la comparamos con los últimos dos periodos legislativos, y esto empezó precisamente por su integración, con una mayor presencia de movimientos distintos al oficialismo y posteriormente por esta fractura del movimiento Alianza País. Pero había que destacar que cuando se instala la actual asamblea el 14 de mayo del 2017, Alianza País aún gozaba de mayoría, tenía 74, es decir, tenía mayoría absoluta, no llegaba a los 2/3 de mayoría calificada como sí ocurrió en la asamblea anterior, pero tenía mayoría y llegó con mayoría absoluta. Por supuesto que sí, tenía en este caso pues 5 votos adicionales a este mínimo que se requiere para la mayoría de 69, pero es totalmente incomparable con los 105 legisladores que empezó el periodo legislativo anterior. Tenía esta mayoría, una mayoría un poco más débil, pero de todas maneras yo considero positivo siempre que exista pluralidad en los parlamentos, porque precisamente eso obliga a los parlamentos a llegar a consensos. Algo que es positivo, exactamente, algo que es positivo dentro de la construcción de normas, pues de esa manera se pueden tomar los criterios de los distintos sectores que se representan dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, pudimos constatar durante más de un año de gestión legislativa que muchos legisladores veían como algo negativo esta llegada de consensos, así como también de una u otra manera convulsionó el tratamiento de distintas normas y sobre todo estos controversiales procesos de juicios políticos dentro de la Asamblea Nacional. El tema de la fiscalización se ha vuelto, digamos, una constante en el discurso de algunos legisladores, ¿no? Yo identifico, doctor Espinel, que hay algunos asambleístas que incluso ven a una solicitud o intento de juicio político como una especie de plataforma en un momento que es clave. Estamos en un año preelectoral. Entonces, a mí me da la impresión de que hay procesos que no tienen y no se les ha dado la seriedad del caso. Por supuesto, inclusive dentro del análisis que tú haces, el cual lo comparto, si nos vamos a los números, Alexis, durante este año y pico se presentaron 13 solicitudes de juicio político, de las cuales solo 3 lograron llegar al Pleno de la Asamblea Nacional. Han llegado ya al Pleno de la Asamblea Nacional. Y las que llegaron fue Carlos Polit, que se decidió su censura, y más no su destitución, porque en ese momento ya se encontraba en Miami. La de Carlos Vaca, el ex fiscal general del Estado, que fue precisamente este impasse que mencionaba Fabricio, que hubo este cruce entre el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y Carlos Vaca, y finalmente el juicio en contra del ex superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, que también fue tratado cuando ya había sido, en este caso, destituido de sus funciones por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Estos procesos de fiscalización, de juicio político, sí se encuentran en el ojo del huracán. Recordemos, por ejemplo,
que no existe hasta ahorita un pronunciamiento totalmente claro, definitivo, sobre, por ejemplo, por qué no avanzó el juicio político en contra de Gustavo Yalc y el resto de los consejeros. Se hablaba de que no se podía establecer que realmente existe el número de votos necesarios. Es que no hubo resolución de la Comisión de Fiscalización. Exactamente. Entonces, al no haber resolución, el informe no fue aprobado, y como no fue aprobado, el proceso no pasó al Pleno de la Asamblea Nacional. Exactamente. Entonces, estos vacíos que también responden a vacíos de nuestra norma, me refiero a la ley orgánica de la función legislativa, de una u otra manera deberíamos preguntarnos si minan en la credibilidad de la Asamblea Nacional. Si es que precisamente van en la línea de lo que presentó la presidenta de la Asamblea Nacional al respecto de que es necesario reformar la ley orgánica de la función legislativa para fortalecer su rol, tanto en legislación como en fiscalización, y que este tipo de sucesos tal vez no queden, como bien tú mencionas, Fabricio, que no exista una resolución, porque a la larga la ciudadanía se queda en vilo de ¿y qué pasó con la solicitud de juicio político? También debemos nosotros entender que los procesos legislativos son complejos, que la ciudadanía en su mayoría no logra comprenderlos a cabalidad, y eso hace que la credibilidad de la Asamblea Nacional también se vea minada. Ahora, desde marzo hasta agosto, la Asamblea Nacional ha aprobado 11 cuerpos normativos, corríjame si estoy equivocado, me parece que son 6 nuevas leyes, 3 reformas a leyes y súmele 2 más. La reforma a la ley del Consejo de Participación Ciudadana en función de la consulta popular, e igualmente en función de la consulta popular la derogatoria de la ley de plusvalía. Esos no sé si son los números que ustedes también manejan. Por supuesto, son exactamente los mismos, solo son 2 las leyes que están pendientes de publicación en el registro oficial, que solo fueron aprobadas por la Asamblea Nacional. Y dentro de esos números... Que son la ley de fomento productivo y la última ley de la lucha contra la corrupción. Exactamente, y la de eficacia de trámites. Exactamente. Y dentro de esos números creo que hay que hacer dos análisis. El primero, algo que nosotros estábamos observando, que aproximadamente el 60% de los proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional son proyectos reformatorios, y en su mayoría son reformas a leyes aprobadas en el periodo legislativo anterior. Ahí debemos preguntarnos si tal vez se está haciendo un correcto seguimiento a la aplicación de las normas para que esta reforma propuesta por los legisladores tenga cierto asidero, o simplemente responde a intereses políticos de decir, no, como fueron aprobados en el anterior gobierno, hay que reformarlos. Hay que tener mucho cuidado con eso. La otra cifra que nos llamó la atención es que el Telégrafo recogía, cuando la presidenta de la Asamblea se posesionó, una noticia en la que señalaba que hasta el mes de agosto de este año se iban a aprobar un total de 16 leyes, es decir, que se aprobaron 5 leyes menos de lo planificado. Mucho cuidado, Fabricio, mucho cuidado, Alexis, que nos orientemos por aspectos de cantidad. Por ejemplo, se planeaba hasta agosto aprobar la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, una ley que tiene que ser ampliamente discutida, así como también el Código Orgánico de la Salud. No caigamos en el error de aprobar una gran cantidad de normas para que después en el siguiente periodo las estemos reformando. ¿Qué fue lo que pasó en el periodo anterior? Por Ahí supuesto se habló que sí. mucho del tema cuantitativo. Se aprobaron muchas leyes, muchas normas, pero y la mayor parte de leyes fueron propuestas por el Ejecutivo. Sí, pero ahora están todas siendo reformadas, o sea, reformas del COIP, reformas de la ley de comunicación. Ese es el problema, debemos generar calidad legislativa, no cantidad legislativa. Como tú bien mencionabas, Fabricio, en el periodo legislativo anterior, 7 de cada 10 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional eran presentadas por el Ejecutivo. Habrá que hacer un análisis bastante acucioso de si esas leyes fueron realmente y ampliamente debatidas, algo que tiene que ser exigido constantemente a la Asamblea Nacional para que precisamente estos cuerpos normativos respondan a los distintos intereses ciudadanos. Marcelo, ¿le preocupa al observatorio la ausencia de una mayoría sólida en el interior de la Asamblea Nacional? Digo, y este es un elemento a tomar nota, lo que pasó con el tratamiento del veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Fomento Productivo ya nos presentó de manera pública el escenario de que no existe una mayoría sólida, tanto más que algunos artículos sobre los cuales se pretendió insistir no contaron con los votos necesarios para aquello. No hay una sola bancada que tenga mayoría absoluta, y me parece a mí que estamos retornando al tiempo de las denominadas mayorías móviles. ¿Cómo analiza este fenómeno el observatorio?
Bueno, nosotros, lo que pasa es que es curioso, Fabricio, porque no siempre creo que se puede contentar a todos los sectores, a todos los analistas. Hay muchos que están a favor de estas mayorías absolutas como las que existían en el periodo legislativo anterior, pues para unos garantiza gobernabilidad, mientras que personalmente yo creo que la existencia de mayorías móviles es positivo, pues de esta manera se facilita o se promueve que los asambleístas lleguen a consensos. El Parlamento es un lugar de negociación política, entiéndaseme bien, donde negociación a través de la entrega de prebendas que pueden de una u otra manera provocar casos de corrupción. Y este fomento de la negociación es positivo para que se puedan plantear las preocupaciones de distintos sectores. Que una bancada diga, ok, te vamos a dar los votos, te apoyamos en este aspecto, pero recuerda que hay otro proyecto de ley en el cual nosotros queremos el apoyo. Y esa es la negociación que tiene que darse dentro de la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que también se garantice la independencia de funciones que tiene que existir y que precisamente fue algo que fue señalado y atacado en el periodo legislativo anterior, que decían que precisamente gracias a esta mayoría absoluta del oficialismo no existía la correcta fiscalización entre distintas funciones. Precisamente la existencia de estas mayorías móviles es la que fomenta este control cruzado que tiene que existir entre las distintas funciones del Estado. Ahora bien, debemos preguntarnos si es que a pesar de lo que yo les he mencionado, se han generado o no se han generado estos consensos. Yo creería que no. Han existido posiciones bastante intransigentes por distintos asambleístas, por distintas bancadas, en las cuales dicen, no queremos sentarnos a negociar. Por ejemplo, yo veía con mucha atención, lo mencionado por ciertos asambleístas, decía que la credibilidad de la Asamblea Nacional se ve minada porque ellos han estado en la obligación de llegar a consensos. Cuando es, como les comentaba, algo que tiene que darse dentro de los parlamentos. En distintos parlamentos del mundo, por ejemplo, si uno puede revisar el parlamento alemán, no es que exista una amplia mayoría de un movimiento político, de una organización política. Y lo que se busca es madurez política. Lo que se busca es sensatez de las organizaciones políticas para actuar con un sentido de país, con una visión de futuro, no legislar para los próximos 4 años o, como bien mencionabas tú, Fabricio, no orientar nuestras actitudes porque estamos antes de un año de elecciones. Desde luego, y ese es un elemento a notar. Marcelo, gracias por el tiempo. Una cosa adicional antes de terminar. En 30 segundos. El tema de la creación de las comisiones ocasionales ha servido para viabilizar, para facilitar el trabajo o ha entorpecido el trabajo legislativo, Marcelo? Yo creo que existen comisiones que realmente han ejercido positivamente sus actividades y han facilitado el tratamiento de temas delicados, como por ejemplo la Comisión Ampetra, que investiga estos casos de violencia sexual en instituciones educativas. Pero también hay comisiones como la que tú bien mencionabas, que de una u otra manera han dejado mucho que desear en su actitud, como la comisión del caso Gabel. Recordemos lo que sucedió esta semana, que creo que también es algo que merece un amplio análisis. Y la queja de los asambleístas. Se han creado tantas comisiones ocasionales que han terminado entorpeciendo el trabajo de las comisiones permanentes. Entonces creo que sí, esta reforma a la ley orgánica de la función legislativa tiene que orientarse también a solucionar esto. No por crear comisiones ocasionales vamos a garantizar un mejor trabajo. Sí, totalmente. Entonces hay que observar bastante bien esto. Nosotros en su momento también generamos un comentario crítico respecto de este tema. Marcelo, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. A Marcelo Espinel visitando nuestra mesa de trabajo, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y además la cabeza de la iniciativa denominada Observatorio Legislativo, con un balance respecto de estos 150 días de gestión de Elizabeth Cabezas al frente de la función legislativa antes del inicio del segundo receso constitucional del año al cual se ha acogido desde ayer la Asamblea Nacional. 7 de la mañana con 3 minutos, cierro la transmisión con Santo Domingo de los Áchilas. Ya están listos los compañeros del informativo para las noticias. Nosotros acá en Quito seguimos tras la pausa. A primera hora. Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomajestad.com.